El rey emérito, un ladrón que viene de una familia de ladrones y que si no está en la cárcel es porque logró que en la Constitución del 78 se escribiera a negro sobre blanco que podía robar sin que le pasara nada. Y resulta que ha ido a Sansenso, a Galicia, a que los señoritos le griten a los humildes: ¡gritad, vivan las caenas, chusma! Para que esto pase en España, Franco tuvo antes que fusilar a 150.000 republicanos. Cuando le meten el miedo en el cuerpo al pueblo, o revienta, que pasa mucho, o se convierte en servilón, que también pasa. Fue parte del pueblo llano el que en 1823 empezó a perseguir a los liberales de Riego, a la vuelta de Fernando VII con ayuda de los franceses. ¡Qué manía tienen estos españoles de la bandera roja y amarilla de llamar a extranjeros para que vengan a España a matar a españoles! La famosa representación, aquella de cortar los tirantes y soltar a los caballos del rey para llevar ellos mismos la carroza de Fernando VII, gritando «¡Viva las caenas, abajo la nación!», hasta el santuario de Atocha, fue obra de gente, curiosamente, que se hizo conservadora después, cuando el asesino Fernando VII logró el poder absoluto. Es esa gente que dice que cuando tienes 20 años, si no eres crítico es que no tienes corazón, pero que si lo sigues siendo a los 50 es que no tienes cabeza. Son muy hispánicos. Son el latino de Hispalis, de Luces de Bohemia, de Valle Inclán. Son esa gente que en España hace nada votaban a Ciudadanos, pero se ha ido corriendo hacia la derecha e incluso más allá. Los que gritan al emérito en Galicia «¡Viva el rey!» o son ladrones, o se benefician porque son de familia de ladrones, o son pobres idiotas, engañados a los que se les cae la baba viendo lo bien que viven los ricos. La resignación siempre ha sido un mandato lanzado en los púlpitos cada domingo. La legitimidad de los reyes, ¿de dónde venía? Pues de Dios, mientras que la de un presidente del gobierno solamente viene de que le ha votado el pueblo. ¿El pueblo? Cuando los pueblos se equivocan votando, los poderosos los echan de los gobiernos. ¡Que gritéis viva las caenas, chusma! Ay, si no gritan, pues los periódicos de la derecha dirán qué elegante que vestían los reyes, qué elegancia mostraba la reina y, en fin, qué cariño le ha demostrado su pueblo. Los reyes siempre han cuidado mucho de las revistas y programas del corazón, porque hay mucha gente que vive de que haya almas resignadas. Almas resignadas que cobran pensiones no contributivas, o el ingreso mínimo vital, o 1.000 euros, gracias a que la izquierda les ha subido el salario mínimo, pero que han asumido y han interiorizado que los ricos y famosos son unos ciudadanos especiales, con más derechos que ellos mismos. Es la España del hijo, hija, tú no te metas en problemas, vivan las caenas y las fosas comunes. Siempre ha habido una corte, ubicada en Madrid entre el Bernabéu y la Zarzuela, que ha robado con impunidad gracias a la cercanía al rey o a los lambiscones del rey. Es decir, esos que gritan «viva el rey» y que roban en la democracia como robaban en la dictadura. Bueno, a veces no roban, a veces se los regalamos en chiringuitos o con comisiones, que de haber más jueces valientes en España serían juzgados como robos. El emérito, cuando era jefe de la Casa Real, tenía en su casa, cerquita, 3 cajas fuertes y una máquina de contar billetes. Luis XVI contaba a los faisanes que cazaba. Juan Carlos I, billetes de 500 euros. Cuando le pillaron en Botsuana, dijo que se había equivocado y que lo sentía mucho, pero siguió muchos meses después sacando dinero de Suiza. La monarquía siempre ha tomado a una parte importante de los españoles como estúpidos. Al resto, a los que le criticaban sus comportamientos, los ha perseguido siempre. A Rafael del Riego lo ahorcaron y fusilaron a las 13 Rosas y a Lorca, y así hasta llegar a Salvador Puig Antich y a los 5 de septiembre de 1975. Juan Carlos I, cuando esos fusilamientos ya era el sucesor de Franco, ¿soñará con fantasmas? ¿O soñará con llamar a la extrema derecha francesa, o la húngara, o la italiana, y así poder volver a ser rey y mandar de nuevo a ahorcar a los republicanos? Como alguien decía, los de Ciudadanos serán los que nos delaten, los de Vox los que nos fusilen, y los del PP serán los que lleven los libros contables de fallecimiento, e incluso alguno, bien intencionado, llamará a un cura para mandarnos al otro mundo en la paz de Dios. Gracias, Margallo. Todos están en Sansenso gritando ¡viva el rey! La única tristeza sería que mi pueblo, en esa situación, mirara para otro lado. Su Majestad Juan Carlos I se ha levantado, ha desayunado fruta. Todo está preparado para las regatas. Hay un fotocol en el náutico de Sansenso. Galicia está otra vez en el mapa.
Ay, vuelve a España don Juan Carlos I, el mismo que el 18 de junio de 2014, y tras multitud de escándalos tuvo que abdicar en favor de su hijo Felipe VI, gracias, eso sí, al buen hacer del PSOE y de Alfredo Pérez Rubalcaba. Juan Carlos I, el que huyendo de la justicia española se instaló en Abu Dhabi en agosto de 2020. El inviolable jefe del Estado que abandonó su país, ese que tanto quiere, bajo la sombra de la corrupción vuelve y lo hace como por accidente, como quien se cae cazando elefantes. Una conversación telefónica con su hijo, una escala en San Celso con las excusas de unas regatas y otra vez al lío. Este fin de semana el rey emérito volará desde Abu Dhabi hasta España para acudir a una regata en San Celso, en Pontevedra. El problema no es que Juan Carlos I vuelva a España a correrse una juerguita con sus amiguetes de turno. El problema es que hay una España a la que le molesta la democracia, que reclama impunidad para la monarquía y, de paso, para ellos. Si Felipe VI decidiera algún día abandonar su tan aclamado y publicitado voto de pobreza, gozaría de una jurisprudencia que impediría que se le pudiera juzgar. Absolutismo lo llamaban antiguamente, inviolabilidad se llama ahora. ¡Ay, la España constitucionalista! Antes te lo sancionaba la Iglesia, ahora Telecinco y Antena 3. La misma impunidad de siempre, pero eso sí, adornada con un lacito constitucional y, por supuesto, toda la prensa rosa. Pues es simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía república. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Hacía encuestas y pedían. Claro. Y a Felipe el que nos estaba diciendo algo que quería. Entonces yo metí la palabra y la monarquía. Y de aquella manera. Que había quedado sometido a referéndum. Claro. ¿Cómo explicar a un millennial o a un centennial, ahora que se cuestiona hasta la salud democrática de Eurovisión, que Juan Carlos I y Felipe VI están ahí por la gracia de Dios y por la gracieta de un dictador sanguinario llamado Francisco Franco? ¿Cómo explicar que en más de 40 años de democracia ningún presidente ha tenido el valor de preguntar al pueblo algo tan sencillo como si prefieren en la jefatura del Estado una monarquía o una república? ¿Cómo explicarles que la prensa, los servicios de inteligencia, los políticos de la derecha y también los del PSOE y los banqueros estaban ahí para que el Borbón pensara que él también tenía, como sus antepasados, alguna suerte de derecho de pernada? ¿Cómo defender ante los más jóvenes que en una democracia plena, como dicen que es nuestro país, no puedan votar su forma de Estado? O que la Fiscalía reconozca que el emérito incurrió en 5 delitos fiscales, pero que por inviolabilidad, por prescripción o porque le llamaron y le dijeron regulariza, y lo hizo con sus fondos al margen de las reglas que todos los demás debemos cumplir, pues entonces por todo eso no se puede hacer nada de nada contra el emérito. Y por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. Las comisiones por el AVE a la Meca, la fortuna escondida en Suiza, los 65 millones de euros transferidos a Corina Larsen representan solo la punta del iceberg de una institución donde la corrupción es, históricamente, así ha sido, su lubricante. Decía Talleyrand, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Allí no los quisieron, nos los trajimos para acá. Así que de Felipe V, el animoso, a Juan Carlos I, el defraudador, pasando por Fernando VII, el felón, o Alfonso XIII, el africano, la historia siempre en España se ha repetido. Lo que haga Felipe VI, el preparado, pues nos lo contarán los historiadores, eso sí, cuando ya sea tarde para la salud democrática de España. La monarquía representa la piedra angular de esa España inmortal, católica, bipartidista, militarista y, cómo no, favorable a un capitalismo clientelar y cortesano. De que los poderes fácticos españoles siempre hayan sido monárquicos, para concentrar en el rey, que es el que tiene el mando de las Fuerzas Armadas, el poder que nunca han querido conceder al pueblo. La reina, ¡zas! Guillotina, los chulos de la reina, ¡zas! Guillotina, los chulos del rey, ¡zas! Guillotina, los ministros, ¡zas! Guillotina, los obispos que los rodean, guillotina, 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 todo guillotinado, sí señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí señor, vamos a comer. Sin llegar a tomar la Bastilla y sin desplegar guillotinas, lo que está claro es que los jóvenes ya no creen en reyes, ni en los Reyes Magos, ni en los Borbones. Según las encuestas, el 60% de los españoles entre 18 y 24 años se declaran republicanos. Hoy ser monárquico es una cosa de los boomers, de aquellos que crecieron con el miedo al ruido de sables. Bueno, y también de algunos jóvenes pijos que ven en la monarquía algo propio, no sé, como la fiesta de los toros o cobrar comisiones en mitad de la pandemia,
o que creen en un catolicismo, eso sí, despojado de cualquier rasgo de compasión o de fraternidad. Bueno, salvo los rastrillos de Navidades de las pijas. ¡Viva el rey! Es hoy un lema viejuno y muy de derechas, que une a Lesmes con Abascal, a Ayuso con Ana Rosa Quintana y a Carlos Herrera con Jiménez Los Santos. Los monárquicos son hoy un movimiento reaccionario, pero con un enorme poder en el Estado, en los medios, en la judicatura y en el ámbito económico. Sobre todo los que creen que solo pueden obtener contratos pagando mordidas por ahí. La España cañí, que decíamos antes, ahora eso sí en versión 2.0. El por Dios, la patria y el rey que cantaban los antiguos, pero hoy con letra y música de Bertín Osborne. Viva la Guardia Civil, viva las Fuerzas Armadas, viva el rey y viva España. Bertín Osborne y otros patriotas, eso sí, con el dinero en Panamá o en Suiza o con el domicilio fiscal fuera de esta España a la que tanto quieren. A lo mejor estamos discutiendo con ellos en sus marcos, cuando para entenderlos hay que verlos simplemente como unos chorizos que mienten y buscan justificaciones solo para justificar su robo. La república es algo más que un sistema político o la jefatura del Estado. En España la palabra república emerge hoy día como símbolo de regeneración, de justicia social, de feminismo, de ecología, de tolerancia, de defensa de lo público, de plurinacionalidad, de una idea internacionalista que no sea compleja en Europa y que no le falte respeto a África o a América Latina. La república no es pasado, es futuro. Son valores en las antípodas de los que defienden un Estado profundo al servicio de los privilegios de unos pocos, enmarcados siempre en la figura del rey. Cuando hablamos de república estamos hablando de una España que como cuarta economía del euro tenga los premios Nobel que le corresponden y que no esté eternizada en unas fosas propias de un Estado que no se atreve a enfrentar su pasado. Los jóvenes que no conocieron el 23F han perdido el miedo a los tejeros de turno y quizá por eso les quieren meter otros miedos. Más de 670 mesas como estas de Bilbao repartidas por toda España para conocer si los españoles prefieren monarquía o repúblicas. Los datos no dejan lugar a dudas. Son 76.106 votos por la República y 4.731 a favor de la monarquía, 780 votos en blanco o nulos. Suerte para la zarzuela que el referéndum no fuera vinculante. Ese miedo a la voz de la gente es el que les impide aceptar un referéndum. Tienen pánico al pueblo. Según una encuesta de Ipsos, España es el país en el que la monarquía cuenta con mayor oposición. Un 37% de españoles declara que la abolición de la institución sería bueno para el país. Comprendemos ahora por qué el CIS no pregunta por Felipe VI. Entendemos por qué nos vuelven a colar a Juan Carlos I por la puerta trasera de San Censo. Eso sí, con Susana Griso y Vicente Vallés bailando una muñeira de bienvenida en su honor. Seguramente, como bien sabía Leonardo, para ser un hombre del Renacimiento no había que hacer muchas cosas, sino que había que hacerlas bien. Nuestro invitado hace muchas cosas y bien. Nuestro invitado colabora en la campaña de Lula, que va a ganar las elecciones en Brasil, coordina la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, ha sido secretario de Estado del Ministerio de Educación en Argentina, director y jefe de gabinete de Pablo Iglesias, y hoy está aquí en España, en concreto en Barcelona, acompañando a la UNESCO, reflexionando sobre las universidades. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Pablo, alguien que tenga que decidir, bien unos padres respecto de sus hijos o los propios muchachos y muchachas, si van o no a la universidad, ¿qué tienen que hacer? Bueno, primero tienen que pelearse un poco con la visión, la ideología dominante de nuestros tiempos, que es pensar que la gente se salva en la medida en que tiene una buena cuenta bancaria y desarrolla alguna serie de habilidades y competencias para ser emprendedor, para crearse sus propios negocios, para ser jefe de sí mismo y para producir alternativas que les permitan la felicidad en un mundo de trabajo cada vez más competitivo, cada vez más depredador. Pelearse con eso, ¿por qué digo? Porque para los progresistas hoy, sin lugar a dudas, hay una enorme crisis de sentido o de los sentidos de la educación cuando tratan de entender o de explicarle a sus hijos que la educación y las universidades en particular pueden ser una plataforma para construir buenos seres humanos más justos, seres humanos que defiendan los principios de la igualdad. Claro, pero la racionalidad neoliberal dice, sí, mi hijo va a ser muy buena persona, pero va a encontrar trabajo yendo a la universidad.
Bueno, yo creo que por eso es necesario establecer una articulación y una combinación entre el modelo de desarrollo de nuestros países y el papel que tienen las universidades. Efectivamente, si las universidades y el modelo de desarrollo se distancian, la única posibilidad que existe de encontrar una vinculación hacia el futuro tiene que ver con la posibilidad de sobrevivir en un mercado de trabajo que tiene estas características y que está sin lugar a dudas regulado por las grandes corporaciones, que son las que imprimen el ritmo y la forma de desarrollo de nuestras economías. Ahora, la responsabilidad que tienen los gobiernos progresistas es mostrar que hay otro mundo, además del de las grandes corporaciones, y que hay otras formas de pensar la educación que no es el sálvese quien pueda. Claro, pero para eso hará falta un diseño universitario que no sé si, por ejemplo, en los primeros gobiernos de Lula, en la Venezuela de Chávez, en el Ecuador de Rafael Correa, aunque ahí quizá fue donde más énfasis hicieron, si ahí se puso en marcha un proceso universitario que pueda competir con las grandes multinacionales, con lo que está pensando o haciendo Bill Gates, o con lo que ofrecen las grandes empresas como, no sé, Amazon, Apple, o yo qué sé, o Elon Musk. El primer ciclo de gobiernos progresistas en América Latina comenzó con el siglo XXI, en el 2000, 2003, y se desarrolló durante 14, 15 años, dependiendo de los países. ¿Cuál fue el gran objetivo en ese momento? Y estuvo muy bien lo que hizo Chávez, lo que hizo Lula, Dilma Rousseff, y también lo que hizo Néstor y Cristina Kirchner en la Argentina, fue ampliar las oportunidades de acceso al sistema universitario, porque el sistema universitario en América Latina refleja muy bien la estructura de sociedades que están divididas, son desiguales, son profundamente injustas. Así eran las universidades y la función de estos gobiernos fue democratizarlas, abrirlas. A Chávez se le podrá cuestionar muchas cosas, lo que no se le puede cuestionar es el enorme esfuerzo que hizo para que los pobres tengan acceso a la universidad, cosa que hicieron Néstor y Cristina Kirchner y por supuesto Lula y Dilma en Brasil. El tema es que estamos en un nuevo ciclo progresista, que ya empezó en América Latina, en México, en la Argentina, en Chile y ahora muy próximamente en Colombia, seguramente ahora en pocas horas en las elecciones que llevarán a Petro a la presidencia, y Lula volverá probablemente nuevamente al poder. El gran tema es que ahora nosotros tenemos que mantener este objetivo, es un objetivo fundamental de democratización de las universidades, porque es una forma de democratizar nuestras sociedades, pero también tenemos que pensar el papel estratégico de nuestras universidades, porque también los gobiernos progresistas muchas veces caemos en la tentación de que nosotros podemos hacer una universidad abierta y democrática con el mismo sentido de orientación que tienen los centros de formación o las llamadas universidades que crean las grandes corporaciones o que crea el capital financiero internacional o las grandes plataformas digitales que también crean sus centros universitarios. Nosotros tenemos que hacer una universidad pública, gratuita, abierta, democrática, que forme nuevos ciudadanos y ciudadanas y que también esté plenamente comprometida con un modelo de desarrollo sustentable y solidario que nosotros hoy tenemos que desarrollar. Y ese es el desafío que está interpelando a nuestros gobiernos progresistas en nuestro nuevo ciclo. Mantener la democratización, pero también dotar de sentido a las universidades para que en definitiva después no ocurra lo que muchas veces ocurre en nuestros países, que nuestros jóvenes entran a nuestras universidades públicas y democráticas, pero después aspiran a llegar a las universidades de las élites, que es donde se supone que se encuentra la llave del cofre de la felicidad. ¿Merece la pena estudiar en la universidad? Sin lugar a dudas, merece la pena estudiar en la universidad si uno quiere, además de tener una buena cuenta bancaria, ser un buen ser humano. Y ser un buen ser humano significa ser un ser humano solidario. En las facultades de economía salen bichos, salen gente egoísta y gente que justifica incluso golpes de Estado. Bueno, pero por eso justamente la derecha y fundamentalmente las grandes corporaciones siempre apuestan a tener sus buenas escuelas de economía. La pregunta que yo me hago desde los gobiernos progresistas es, ¿nosotros estamos creando buenas escuelas de economía para que piensen la economía como un mecanismo para generar procesos de distribución, de justicia social y de igualdad? Porque si no lo estamos haciendo, es lo mismo que en el derecho. Nuestras universidades de derecho, y tú lo has dicho en muchos análisis que has hecho, en muchos textos que has escrito, las universidades, hoy las facultades de derecho y los tribunales han ocupado el lugar que ocupaban los ejércitos en América Latina, persiguen a los políticos progresistas, los encarcelan, hacen juicios, desarrollan procesos de lawfare y hacemos concursos para ocupar los cargos principales en los tribunales y los ganan jóvenes que se han formado en excelentes casas de estudio que son neofascistas y que ejercen un fascismo jurídico escandaloso y que para lo único que sirve es para defender la propiedad de las élites y para perseguir a los políticos y a las políticas progresistas. Ahora, esto ya lo sabemos, el gran problema es dónde están las escuelas para formar las y los juristas de una nueva sociedad.
más justa y más democrática. No podemos seguir sistemáticamente denunciando nada más la operacionalización o instrumentalización que hace el poder económico o el poder jurídico o el poder mediático con nuestras universidades y no dedicarle tiempo a pensar un modelo alternativo de universidad. Hubo la crisis de 2008, se fue al carajo toda la economía del mundo occidental y no conozco una sola facultad de economía que haya cambiado su currículum, que haya cambiado su pensum. O sea, enseñaban basura, la basura nos llevó al vertedero y siguen enseñando la misma basura. Algo falla. Sí, e inclusive cuando se hace el balance de por qué esto ocurrió, se le culpa a la universidad pública de que esto haya ocurrido y el déficit está siempre en lo público, el déficit siempre está en el pensamiento crítico y se criminaliza el pensamiento crítico. Ahora, esto lo hace el poder, es así, lo podemos entender, analizar, un buen diagnóstico fundamental para poder definir acciones, pero para definir acciones en sentido contrario. Nosotros tenemos hoy una deuda. Los gobiernos progresistas del primer ciclo progresista democratizaron el acceso a la universidad en muchos de nuestros países, en Brasil, en la Argentina, en Ecuador, en Venezuela. Hubo un proceso de democratización sin lugar a dudas, de ampliación. Esto está objetivado en todas las estadísticas que muestran que hubo un crecimiento del acceso de los sectores más pobres y en Brasil particularmente de los jóvenes y de las jóvenes negros y negras de Brasil que tuvieron la primera oportunidad de acceso en toda la historia brasileña a la universidad gracias a las políticas de Lula y de Dilma. Eso tiene que continuar, pero también tenemos que pensar, ¿entrar a qué? ¿Para qué se forma una joven negra en medicina? Para tener un consultorio en la calle Serrano o el equivalente a la calle Serrano de San Pablo. Nosotros queremos ese tipo de médicas. ¿Cuál es nuestra concepción de salud pública que orienta y estructura los currículos universitarios en la medicina? ¿Cuál es nuestra concepción de desarrollo económico? ¿Cuál es nuestra concepción? En Venezuela, cirujanos plásticos, porque no querían subir a los cerros a curar diarreas de los desdentados y las culonas, como ellos los llamaban despreciativamente. Y el gran problema que tenía Chávez no era solamente tener universidades de medicina o facultades de medicina en sus universidades, era que los médicos trabajaran en una concepción de medicina de familia que aproximara la medicina a la vida cotidiana de los pueblos, y se tuvo que traer los médicos de Cuba. Y eso también lo hizo Dilma Rousseff con uno de los programas más exitosos de salud familiar del mundo, que fue el programa Más Médicos. Entonces, nosotros no podemos ahorrarnos el trabajo de discutir qué modelo de universidad queremos para una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Ese es el desafío que tienen nuestros gobiernos. Podemos seguir discutiendo las universidades del gran capital, podemos seguir discutiendo las formas que tienen de instrumentalización el poder económico de nuestras universidades, formando fundamentalmente economistas, ingenieras e ingenieros y juristas con una concepción privatizada del mundo, egoísta, neoliberal, emprendedora, como se dice ahora, como si esto fuera un valor. Esto es la consagración del principio de sálvese quien pueda por cualquier principio de solidaridad. Eso podemos seguir criticándolo, pero eso va a seguir existiendo. Lo que no va a existir si no lo hacemos nosotros son las universidades que creen las condiciones de formación de seres humanos más libres, seres humanos que construyan una idea, un ideal de sociedad en el que quepamos todos y todas. Parece que hay un cambio otra vez de giro en América Latina. Hubo los gobiernos conservadores que empiezan con Chávez, Lula, Correa, Néstor, Lugo, Pepe Mujica, etc. Luego hay un reflujo donde vuelven a estar los Macri y compañía, los Duque, los Piñera, y parece que ahora otra vez regresa un marco de izquierdas. ¿Por qué y para qué? Bueno, primero esto es una excelente noticia. Estamos en un nuevo ciclo progresista en América Latina y mucho más, con una expansión mucho mayor que la anterior, porque tú mencionabas algunos de los gobiernos progresistas a principios del siglo XXI, pero hoy tenemos más y fundamentalmente en pocas horas se va a definir la elección en Colombia y muy probablemente Gustavo Petro y Francia Márquez sea la vicepresidenta, la primera mujer negra vicepresidenta en Colombia y en casi toda América Latina, con la excepción de Costa Rica, que es un caso bastante diferente, por supuesto, al de Colombia. Y también tenemos México con Andrés Manuel López Obrador, un gobierno muy exitoso, más allá de todo lo que dice la prensa, con más del 60-70% de aprobación que tiene Andrés Manuel ya después de 4 años de gobierno, en este proceso que llamó de cuarta transformación. Y lo tenemos en Argentina y también lo tenemos en Chile, que no lo teníamos antes. ¿Sí? Hemos perdido Uruguay, es verdad, hemos perdido Ecuador, pero hay, sin lugar a dudas, una capilaridad mucho mayor del progresismo. Pero esto nos exige mucha más creatividad y mucha más responsabilidad, porque este es un progresismo en donde, primero, no estamos viendo una gran sintonía entre sus líderes.
que sí la había en el primer ciclo progresista. Es verdad que el primer ciclo progresista, los líderes y las lideresas de ese movimiento demoraron en encontrar sintonía, pero todo análisis que se vaya a hacer del primer ciclo progresista en América Latina va a mostrar que en buena medida el éxito de las políticas nacionales tuvo que ver con la capacidad de integración que tuvieron estos países, y esa capacidad de integración estuvo vinculada a la excelente capacidad de comunicación y de diálogo que tenían Chávez con Lula, con Néstor, con Pepe y con Rafael Correa, con Evo Morales. Y con Fidel, y con todos los líderes, e inclusive la capacidad que tenían de mostrarse como un grupo muy cohesionado y de atraer a líderes mucho más que para nada eran de izquierda o progresistas, pero que empezaron a funcionar, como fue el No al ALCA. El No al ALCA se le dijo en América Latina, sin lugar a dudas, el ALCA, que fue la gran iniciativa imperial, que era de construir un nuevo bloque económico latinoamericano liderado por los Estados Unidos, al que América Latina le dijo que no. Se le dijo con los presidentes progresistas liderando esa batalla, pero también con el apoyo de muchos presidentes que no eran progresistas y que fueron atraídos. Hoy vemos un progresismo más expandido, pero más fragmentado. El diálogo por ahora parece tímido. Y no digo que va a seguir así, todavía nos quedan varios años de progresismo, porque Lula está por ganar, Petro ganará y la Argentina está ya ha pasado que el 60 y pico % del gobierno, Boric está empezando. Hay varios años por delante y es probable también que en otros países vengan nuevos gobiernos progresistas. La candidata Esperanza Martínez de Paraguay es una excelente candidata y puede ser que Paraguay tenga su primera mujer presidenta y sea una mujer de izquierda que llegue al poder. Pero nosotros no podemos pensar que eso se va a producir solo. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo. La unidad de los gobiernos progresistas latinoamericanos en el primer ciclo progresista fue producto de la voluntad política, del tiempo que le dedicó Chávez, Lula, Néstor y de muchísimas historias que lamentablemente el programa no permite contarlas, pero que pueden mostrar el enorme esfuerzo que hicieron Lula, que hizo Chávez, que hizo Correa, que hizo Evo, que hizo Cristina para entenderse con Dilma. Eso no se da por generación espontánea. Ese tiempo no se está viendo hoy con mucha claridad. Y es necesario que se entiendan. Déjame preguntarte también otra cuestión, porque vemos grandes líderes que son capaces de unir electoralmente a unas mayorías. Lo vemos con López Obrador, parece que va a ocurrir con Petro, lo vimos con Chávez, con Evo Morales, con Correa. Sin embargo, parece que después sigue habiendo una enorme fragmentación interna entre las diferentes izquierdas. En Argentina ahora mismo parece que hay un desencuentro en el seno del propio gobierno, y aquí en España hemos tenido un arranque de elecciones en Andalucía que no ha sido lo más esperanzador que uno podría esperar. Sin lugar a dudas, acá hay dos cosas que son importantes. Primero, que hay que entender que la política internacional es siempre política nacional, especialmente en América Latina, donde el futuro de nuestros países está definitivamente atado. Muchas veces las dictaduras, los gobiernos neoliberales, trataron de enemistarnos a nosotros, porque nos hacían pensar que si le iba mal a Brasil, le iba bien a la Argentina. Y nosotros aprendimos con el gobierno de Lula y de Néstor, con el gobierno de Dilma y de Cristina, que si le va mal a Brasil, le va mal a la Argentina. Y si le va mal a la Argentina, le va mal a Brasil. Eso lo entendieron y le dedicaron tiempo. Hay que dedicarle tiempo. Tiempo es esfuerzo, son recursos, es voluntad política. Eso se ve poco. ¿Por qué se ve poco? En buena medida también por lo que vos decís, que hay mucha crisis interna. La crisis interna no puede ser tomada hoy como un caso excepcional, porque cuando en política o en cualquier ámbito de la vida una cosa se repite sistemáticamente, con regularidad, no se trata de un error, se trata de una práctica. Eso nos lo enseñó Piaget en la psicología, ¿sí? Los niños no es que escriben mal, escriben con una lógica. Y hay una lógica, evidentemente, en la izquierda latinoamericana que está muy apegada a sus crisis internas y que esas crisis internas les impiden salir. Eso está ocurriendo en la Argentina, está ocurriendo en Chile ya prematuramente en el gobierno de Boric. El alcalde de Valparaíso acaba de sacar un tuit hace algunas horas, ¿sí?, contra el propio presidente Boric, su gran amigo, su gran aliado. Acaba de empezar el gobierno de Boric ya con muchas fragmentaciones. Hay también una fragmentación en Ecuador donde se perdió las elecciones y se atribuyen al propio grupo vinculado a Correa y el candidato presidencial Arauz las causas. Y hay conflictos y fragmentación en todos lados. Por lo tanto, el conflicto y la fragmentación interna no puede ser considerado un error. Tiene que ser considerado un gran problema que tenemos que encarar. Y como vos decías, tú lo conoces mucho mejor que yo, el caso español, yo no lo conozco tanto, pero efectivamente aquí hay algunos indicios que muestran que efectivamente hay dificultades de entendimiento. Cuando hay una dificultad de entendimiento,
en el campo político, también hay que hacer lo mismo que estábamos diciendo con la política internacional, dedicarle tiempo, entender por qué ocurre. Me llama enormemente la atención cómo la derecha nos equivoca y nos encontramos a Vargas Llosa pidiendo el apoyo para Bolsonaro frente a Lula. Es decir, la derecha nacional e internacional no se equivoca nunca. En cambio, la izquierda parece que no es capaz de encontrar el mismo rumbo. Yo creo que la derecha tiene una enorme virtud, que la izquierda a veces parece olvidar, que en política se aprende. Es posible aprender en política. A veces parece difícil aprender, pero a veces se aprende. Y la derecha aprende. ¿Aprendió qué de nosotros? Que la amabilidad es fundamental para construir grandes frentes. Hay que ser amable, hay que ser generoso, hay que tener los brazos abiertos. Fíjate que la derecha argentina perdió las elecciones hace apenas 2 años y medio, casi 3 años, perdió las elecciones y el panorama que se le presentaba era aterrador. Y hoy la derecha argentina es más variada, es más abierta. Hay por lo menos 4 o 5 candidatos y candidatas que representan todo el arco de la derecha, de los neofachos a una derecha neoliberal, amable, feminista. Y conviven. ¿Se pelean? Claro que sí, pero no estamos enterando nosotros por los periódicos las peleas que tienen. ¿Los medios los protegen? Sí, pero ellos no están ventilando sus diferencias públicamente. La izquierda, por el contrario, en un contexto de crecimiento, porque eso es lo que tenemos que decir, la izquierda está triunfando. Como vos me preguntabas antes, ¿qué pensaba de este nuevo ciclo? Bueno, es una excelente noticia, han habido triunfos. No estamos en el peor momento de derrota, estamos en un momento de victoria. Pero en ese momento de victoria nos pone en situaciones de enorme tensión, no solo en España, en toda América Latina, entre las diferentes visiones de lo que hay que hacer. Y claro que en un frente amplio, en un gran frente de partidos o de movimientos que se articulan ante una elección, tiene que haber diferencias. El tema es que la izquierda fue siempre la que defendió que las diferencias nos fortalecen, que las diferencias nos nutren nuestra capacidad, nuestra diversidad para luchar de diferentes formas por los mismos objetivos. Pero ahora estamos pareciendo más como era la derecha antes, ¿sí? Que parecía ser imposible que fuerzas de derecha tan antagónicas se encontraran en un mismo escenario electoral. Y ahora la derecha lo está logrando y nosotros, que no tenemos tantas diferencias como muchas veces tiene la propia derecha entre sí, estamos poniendo esas diferencias por sobre nuestras coincidencias y fundamentalmente por delante de nuestros desafíos. El gran desafío de la izquierda es que no puede desaprovechar este momento político. La izquierda gobierna España, la izquierda, el progresismo gobierna la Argentina, gobierna México, va a gobernar Brasil, va a gobernar Colombia y está gobernando Chile. No podemos perder esa oportunidad porque no seamos capaces de encontrar las formas de saldar las diferencias que a veces parecen abismales, pero muchas veces no pasan de cuestiones que tienen que ver con personalismos, que tienen que ver con formas de entender o de resolver cuestiones que son menores frente al enorme desafío que tenemos. La derrota frente a la derecha es mucho peor que la posibilidad de generosamente aceptar, ceder alguna de nuestras posiciones para mantener la unidad y fundamentalmente para no regalarle a la derecha el escenario, el universo, el espacio de la alegría, de la ilusión, de la esperanza en el futuro. Nos vamos, sin embargo, el sentido común parece que es de derechas. La guerra en Ucrania, supremacistas blancos que disparan contra la gente, con el mismo discurso que tiene la extrema derecha en toda Europa y crecientemente también en América Latina. Ya decíamos los personajes como los Vargas Llosa, el crecimiento del machismo. ¿Puede ser quizá el feminismo en esta nueva época de cambio en América Latina un factor de optimismo y por qué? Sin lugar a dudas, y además porque el feminismo nos enseña una cuestión que es muy importante, que sería bueno que la aprendamos porque lo hicimos nosotros. El feminismo nace, se desarrolla en la cuna del progresismo. ¿Pero qué es el feminismo? Un gran espacio de confluencia de feminismos. No hay un feminismo en singular, hay feminismos en plural, pero los feminismos coinciden, se articulan y debaten, porque hay muchas querellas dentro de las feministas sobre muy diversos temas, pero nunca pierden de vista las feministas cuál es el objetivo fundamental. Trabajar para destruir las bases del patriarcado es un objetivo de todas las feministas. Destruir la violencia machista, acabar con las violencias machistas es el objetivo de todas las feministas, piensen lo que piensen sobre los vientres subrogados, sobre la prostitución o sobre lo que sea. Ninguna de esas querellas es más importante que la lucha contra el patriarcado y la lucha contra la violencia machista. La izquierda tiene que recuperar este gran espíritu festivo, solidario, productivo, esperanzador que tiene
el feminismo. Y yo creo que no solo tiene que hacerlo porque con eso se ganan elecciones, tiene que hacerlo por responsabilidad con el futuro de nuestros pueblos. No se olviden, la alegría es revolucionaria y la risa es un arma contra todas las jerarquías. Pablo Gentili, gracias, buena estancia aquí en España y nos vemos por las calles. Gracias, Juan Carlos. En la frontera no se hace responsable de las patéticas imágenes que van a ver a continuación. Bueno, ¿qué tal, espectadores de Estado de Alarma? Estamos en directo ya, vamos a bajar a la Universidad Complutense, a la puerta de la facultad como anuncié y como se tenía previsto. Desde la facultad vamos a entrar para adentro. Bueno, vamos a entrar en la universidad, cueste lo que cueste, vamos a defender nuestras libertades y nuestros derechos civiles. Nosotros vamos a entrar, tenemos un acto y una sala preparada y no vamos a dejar que 4 gatos, 4 terroristas callejeros y 4 delincuentes y criminales disfrazados de universitarios nos impidan entrar a la universidad. Esto es una universidad pública. Vamos a intentar entrar, lo vamos a conseguir, no tengo ni la menor duda. Permisividad para entrar, con lo cual vamos a entrar. Y me da igual si me tengo que quedar aquí hasta las 12 de la noche. A ver, espectadores de Estado de Alarma, seguimos en las puertas de la universidad, vamos a intentar entrar. Bueno, van a venir ahora los antidisturbios y vamos a intentar entrar, ¿no? Me da igual que pase lo que tenga que pasar, quien quiera que se quede detrás o quien no quiera que no entre. Yo voy a entrar a la universidad y vamos a dirigirnos hacia la puerta. Espectadores de Estado de Alarma, he tomado la decisión de entrar a la universidad, no podemos esperar más. Sí que vamos a entrar, si nos pegan que nos peguen, pero yo voy a jugarme el tipo esta vez. Nada, vamos a entrar, han venido ya los agentes antidisturbios. Lo que os decía, me da igual esperar hasta las 10 de la noche, pero vamos a entrar. Bueno, vamos a pasar. Debemos entrar a la universidad, cueste lo que cueste. Pero nosotros hoy vamos a pasar. Pero vamos a entrar en la universidad, cueste lo que cueste, digan lo que digan y hagan lo que hagan. Vamos a entrar. Nosotros vamos a entrar o por las buenas o por las malas. Vamos a entrar a la universidad, me da igual cómo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser entrar por arriba. Pero lo cierto es que tenemos el total derecho a entrar a nuestra universidad y si no nos acompaña la policía o si no nos apoya la fuerza de seguridad, tendremos que intentar hacerlo a nuestra manera. No es un señalamiento a la policía, yo tengo un respeto profundo a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Dicen que no hemos pasado, pero lo cierto es que ya hemos pasado y hemos pasado en muchos sitios. Una contramanifestación a un acto legal. No, gente, no puede ser. Sí, sí, porque ha permitido una contramanifestación a un acto legal. Porque han parado a delincuentes bajo qué justificación. ¿Bajo qué justificación? Yo también, ¿bajo qué justificación? ¿Bajo qué justificación? Gracias por todo, chicos. Julián Guita, como José Saramago, tenía maneras de olivo. Un árbol que es firme, bien arraigado en el suelo, que también es tranquilo, resistente, desafiante, con unos frutos que hay que atender. Un árbol generoso y que tiene sentido siendo parte de un olivar. Por eso Julio no sabía pensar sin mirar en la historia, y la historia le llevaba a sitios obligados porque cuando lo que pasa tiene que ver con los surcos profundos de la tierra, es muy probable que vuelva a pasar. Mirando en los surcos de la tierra, sabes dónde puede ir el camino. Julio por eso no quería ver como un álamo desde una altura posado en las ramas más lejanas, ajeno al tronco, lejos del bulbo, sino al revés, desde la tierra, atado al suelo, donde todo lo que existe tiene su sentido en el mapa de las raíces, que se mezclan con las raíces de los demás árboles. Por eso Julio cepillaba la historia a contrapelo, para que saltara lo que estaba escondido por esa historia escrita por los vencedores.
Por eso le sobraban en su lectura cortesanos y le faltaban aguadores y jornaleros. Le sobraban intelectuales a la violeta y le faltaban maestros y maestras que le enseñaban a los niños la lengua de las mariposas. Le sobraban cobardes que ponían en verso su cobardía y le faltaban valientes que, pese a tener miedo, y precisamente porque tenían miedo, sabían por qué iban a terminar en las cunetas y las fosas comunes de España. Julio, como un olivo, no necesitaba las bendiciones de Mosés Millán, y menos su requiem. Prefería la compañía de Paco, el del molino, a poder ser vivo, que ya la muerte sabe su tarea y no necesita quien la azuce. Julio odiaba la cizaña, esa hierba mala que crece al lado de la hierba buena y que es regada curiosamente por los dueños de los cortijos para que pudran la siembra y la mala cosecha termine dando la razón a los señoritos. A Julio le rompía el alma la falta de generosidad de los que dicen que trabajan para el pueblo, pero es mentira, pues solo trabajan para su ego o para su interés o su desidia. Le molestaban más que el egoísmo de los latifundistas, porque contra esos los pueblos siempre encuentran razones. Ay, pero para los que traicionan al pueblo siendo parte del pueblo. Y cuando el egoísmo se hacía fuerte, cuando ese mirar solamente al propio interés se le acercaba, funcionaba como una helada cuando está la flor de la aceituna germinando, o funcionaba como un rayo cuando alcanza el corazón del árbol y quema la corteza y el olivo se seca. Así se golpean a los corazones de gente honrada y gente buena como Julio. Por aquí estamos, sabiendo que Julio ha florecido y ha germinado y que ya no hay ni rayo ni helada que frene lo que hizo y lo que dijo, que siempre era lo mismo. Y aquí estamos, Julio, aprendiendo de los olivos que tienen la sabiduría de los siglos.